curricularización de la ciudadanía sexual, el enfoque diferencial y de géneros. ¿Qué buscaban? Atacar 3 situaciones críticas que se estaban presentando en nuestra institución educativa y que estaba afectando absolutamente a toda la estructura educativa y nos impedía el desarrollo adecuado de nuestro PEI. Nuestro PEI se enfoca en generar ciudadanos emprendedores y autogestores, ¿sí? Líderes en gestión empresarial. Pero cuando empezamos a ver que el embarazo a temprana edad, las violencias de género y las discriminaciones eran las causas número 1 de deserción escolar, de matoneo y bullying, entonces nos dimos la tarea de que eso había que solucionarlo. De los 3 empezamos en mirar que lo más difícil que era el embarazo a temprana edad, porque eso era ir a la subjetividad de los estudiantes, entender por qué se daba el fenómeno, y ahí nos dimos cuenta que el problema era que tradicionalmente la educación sexual nunca se le dio el estatus que se quería en las instituciones educativas, por aquello de que prácticamente se creía que era un espacio único y exclusivo de los adultos. Y entonces que en niños, jóvenes y adolescentes eso tenía que estar aislado porque podría hacerles daño. Y resulta que lo que hace daño es la desinformación, lo que hace daño es el no conocer la responsabilidad que podemos llegar a tener con nuestro cuerpo. Entonces ahí empezamos. Entonces la fórmula era traer el taller, traer al experto del hospital de Suba, era una charla de pronto una vez al mes o de pronto 3 veces al año, y que métodos anticonceptivos, y todo se enfocaba en la prevención y en el miedo. Dijo, no, eso no funciona porque llevamos con esa fórmula décadas. Desde 1991 que la Corte Constitucional le ordena al país, ¿sí?, que ponga los proyectos de educación sexual. Sí, eso siempre ha sido un problema y siempre se ha solucionado con tallercitos. Entonces, la solución era que una formación permanente en ese aspecto en el currículo de la institución. Así como se enseña matemáticas y ciencias, uno no aprende a dividir, sumar y restar porque me trajeron a un experto en matemática una semana. No, lo mismo tocaba hacer con el campo de la sexualidad. Una formación permanente, porque es que la sexualidad atraviesa al ser humano en todas sus dimensiones. La dificultad es que la sociedad sigue pensando que la sexualidad es genitalidad, y la sexualidad es mucho, mucho más allá, ¿sí? Implica todas nuestras relaciones humanas. Entonces, por eso, formación permanente. Hicimos la curricularización a partir de identificar con los mismos estudiantes lo que ellos consideraban eran las causas de los problemas que estaban presentando. Y escuchando a los estudiantes nos dimos cuenta de que nosotros los adultos somos muy arrogantes, y en cuestiones de sexualidad creemos que nosotros tenemos la razón y que el joven es el que se equivoca. Y resulta que no se trata de que el uno o otro tenga la razón, sino es de escuchar. Escuchamos, y a partir de esas voces de los estudiantes construimos el currículo. Teníamos un problema, y era que curricularizar esta dimensión de la ciudadanía sexual no tiene cabida en el pensum de una institución, porque por ley ya las horas de clase están establecidas con las materias básicas. No podemos desplazar y quitar 2 horas de matemáticas para poner otro componente. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, el componente ético de nuestra institución se tiene que, cojamos la ética, el componente ético de la institución y construyámoslo de manera tal que se construya para solucionar problemas específicos de nuestro contexto. Entonces, 8º, 10º y 11, ahí es donde más se presentaban los fenómenos de violencia de género y embarazo a temprana edad. Entonces, ahí hicimos la curricularización. Y así, con 2 horas semanales, ¿sí?, constante, todos los años, ahí formando, reiterando, logramos lo que hoy está reconociendo el país. De hecho, por eso es el enfoque de la ciudadanía sexual. Y es porque efectivamente teníamos que hacer una cuestión. Generalmente cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de sujetos de derecho. Pero resulta que los derechos, ¿sí?, se están restringiendo muchas veces en nuestra sociedad a lo que le conviene a la mayoría. Y niegan esos derechos cuando estos derechos quieren proteger
a las minorías. ¿Por qué hablábamos de ciudadanía sexual? Porque cuando teníamos educación sexual, ahí prácticamente caben todas las concepciones que los seres humanos tienen al respecto. Y lo que hacía era conflictuar la escuela, porque pues no es que yo considero que la educación sexual debe ser tal cosa, yo considero que debe estar enfocada en valores, y todo el mundo ponía su opinión y no se hacía nada. Con la ciudadanía sexual, ¿qué se dice? Respeto tu opinión, respeto la tuya, pero somos una institución pública y aquí se enseña en derecho y en ciudadanía sexual cuáles derechos, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Ese es nuestro enfoque ciudadano, empezar a concientizar a la sociedad, empezando con nuestros estudiantes que ellos tienen derechos sexuales y reproductivos. Y aunque a veces a nosotros los adultos nos cueste entender esto, así es la normativa internacional. Esos derechos humanos, sexuales y reproductivos se concibieron en el mundo precisamente para combatir las violencias de género, ¿sí? Para combatir el embarazo a temprana edad, para combatir las discriminaciones. Entonces, ahí se encuentra la ciudadanía, en la cuestión del derecho. Primero, déjenme decirle a la sociedad que es muy fácil estar afuera mandando mensajes tergiversados en algo que se está haciendo en un sistema educativo. Cuando sale todo esto de la cuestión de la ideología de género, no saben cómo nos afectó como institución, cómo nos hicieron daño, cómo nos llegaron amenazas, ¿sí? Como un docente como yo y como muchos de nosotros que estábamos trabajando en nuestro contexto, porque es que el contexto de nosotros no es el contexto del hijo de que estudia en el colegio de otro lado con mayores posibilidades. Y nos hicieron muchísimo daño, pero pues vamos adelante. Ahí está el reto. El reto principalmente en una cuestión de ciudadanía es acabar con ese discurso ciudadano que no se lleva a la práctica. Todas las personas hablan de ciudadanía, hablan de los derechos y hablan muy bonito, pero en la práctica somos una sociedad bastante discriminatoria y lo vemos precisamente con todo lo de la ideología de género. Colombia estaba repuntando internacionalmente como mire, nosotros tenemos, por ejemplo, la ley 1620. Es la ley más avanzada de Latinoamérica para prevenir el abuso sexual, para prevenir los embarazos a temprana edad y las violencias de género. Es la mejor. Y es contradictorio porque teniendo la mejor y sale toda esta cuestión de la ideología de género, ¿sí? Que, por ejemplo, para mí yo no podía entender cómo es que la sociedad puede estar en contra de que reivindiquemos los derechos a las mujeres. ¿Sí? Que acabemos con esas violencias, que nos afecta a todos, porque todo el mundo cree que las violencias de género son solo para mujeres. También la afectan a los hombres y especialmente en la escuela, a los niños y niñas afecta por igual. Entonces el reto es eso, hacer de ese discurso de la ciudadanía algo práctico en el día a día de la sociabilidad de los colombianos y las colombianas.